Bien, bien por acá. Ya lista para la sesión. Con buena actitud. Eso es lo importante. Así estamos, con buena actitud. Vamos avanzando. Por aquí nos Sí, acompaña la maestra Emma. así es. Nos va a estar apoyando igual en esta noche con asesoría metodológica. Sí, Yo buenas tengo, noches. Buenas noches, maestra. Un gusto. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, todo Vaya, bien. perfecto. Ahí el maestro nos dice cuando iniciemos. sí, no sé si se va a conectar Joana Sí, se supone que sí. o ya abandonó el barco. No Ya lo la creo. dejó a usted sola. La voy a traer. La vamos a traer. Sí, Ahí sí, nos sí, vamos no, la todos. vamos a traer. Ok. Si gustan para ir, bueno, igual como ella puede escuchar la grabación, podemos avanzar en el tiempo. Maestra Emma tiene otros compromisos también. Bueno, aquí viene Joana. Así podemos comenzar. Le cedo la palabra a maestra Emma para que pueda comenzar usted con su retroalimentación en el capítulo 1. Joana, Gracias, bienvenida. maestro. Buenas noches. Tengo, buenas noches. Tengo una consulta. Vi dos documentos, incluso lo hablábamos con el maestro. Entonces, ahí que nos aclaren, porque habían dos archivos. Yo tomé el de capítulo uno, aplicación de contenido. Doy por sentado que era la misma línea del otro. Es que lo subieron las dos, por eso pregunto. ¿Qué pasó ahí? Ah, pero es el mismo. Es que cuando lo quiso Ok. subir Joana, como que le salió de que no le cargaba o no sé qué fue lo que pasó, entonces por eso es que lo subí yo. Y yo dije, Dios mío, porque hay dos archivos, capítulo uno, aplicación de contenido, y el otro capítulo uno, entregado semana 2. Y entonces, ¿qué onda? Hicieron separadas las observaciones de contenido y Eso pensé metodológica, yo y cómo las también. van a fusionar después. Ahí he Con el estado maestro estábamos en comparando, ese rompecabezas. ahí he estado Gracias por comparando los dos hacernos ese documentos. sudoku. Les comento brevemente, he visto en el espacio que se me ha dado, he visto el documento y definitivamente hay muchas mejoras de él, a mi criterio de la parte que me corresponde. Solamente, por ejemplo, por acá, les he dejado unas cosillas, les voy a subir el documento posterior. A mi parecer, es derecho de acceso a la justicia a víctimas, no para las, sino a víctimas indirectas. Me parece bien enfocarlo en las víctimas indirectas que pasan desapercibidas lastimosamente en nuestra sociedad y en otros contextos. Debo de entender, y así se deja en el documento, el tema de la zona occidental, por lo que conversaban la vez pasada con el maestro, en el sentido de la delimitación, en el acceso de la información que se puede presentar y de las personas que podríamos tener como sujetos clave. Otro de los aspectos que veo por acá es lo de las abreviaturas. Mis estimadas, gracias por el esfuerzo. Yo les voy a subir el documento. Les dejé cómo debe de quedar la estructura. Pues son detalles. O sea, aquí pueden hacer ustedes la tabla y van ingresando los datos centrado y ajustado. Después solamente le quitan y ya les queda más bonito para que no se vea así como un poco, ¿qué pasó aquí? El sismo y quedó un poco rara las letras. Entonces, es nada más eso. Esta página creo que a mí se me ocurrió. Vi el cambio en la introducción, las disculpas por a la omisión de no haber subido el documento de la introducción. Yo se los voy a subir para que tengan hasta el capítulo 5, incluyendo la bibliografía que debe de estar aquí. Tomemos en cuenta que la introducción es modificable. Esto realmente es como el espejo de las conclusiones y ustedes a medida vayan avanzando, incluso cuando lleguen a la cátedra, le van a hacer unos ajustes a este apartado
entonces no tengan mayor problema acá. Solo cuidemos el aspecto de los párrafos frase, que eso sí es importante que ustedes lo cuiden mucho, porque sí identifiqué algunos. En esta parte no tengo yo mayor comentario. Gracias, porque he visto que han retomado el tema de las citas y eso es importante. Acá es lo que yo quería decirles. Eliminamos los paréntesis. Entonces, en el Caribe, en lo sucesivo, ALC, coma, menciona que. Y ustedes ya damos por sentado que en adelante es esa la escritura. Entonces, eliminamos los paréntesis. En este punto, misoginia, le podemos quitar la negrita. Fíjense que es bien interesante, porque en Chicago casi no usamos la cita al pie para profundizar un poco sobre estas terminologías. ¿Por qué razón? Porque lo vemos más en el capítulo 2, donde se permite el desarrollo de este tipo de conceptualizaciones. Pero considero, es cuestión de estilo, no hay ningún problema sobre ese punto y si ustedes valoren dejarlo ahí. Pero tienen que decirme de dónde lo retoman, porque no está la fuente de, el autor. Entonces, no sé si fue parafraseo, aunque fuera parafraseo, tienen que citarlo. Y acá, en este, colóquenle el año, porque no tiene el año. Y ya sé qué documento es porque yo también lo vi en su momento, pero ahí les dejo la tarea. Busquen el año e incorpórenlo. En el tema de las tablas, ok, vimos este elemento la vez pasada, el tema de la fuente. Aquí podemos disminuirlo. Les sugiero una de 10 y así queda más corto, más pequeño. Pueden hacerlo. De acá, en esta parte, quiero ver, permítanme. Quitemos el espacio, por favor. Y de esa manera queda más ajustado el pie de página. Acá se me saltó, perdón que suba. Acá, tabla 1, datos comparativos sobre feminicida en América Latina. Y aquí, tabla 2, datos estadísticos de los últimos 5 años de casos de feminicidio. Solo que la tabla yo la movería un poquito más acá, porque queda muy allá. Y acá, aquí se la pusieron en 10. Entonces, son detalles. En términos generales, considero de que ha sido mejorado el documento. En el tema de los objetivos, recuerden, son 3 objetivos, los 3 se tienen que dar cumplimiento. Incluso acá, la base, la piedra angular va a ser ese diagnóstico que ustedes efectúen, no solo desde el tema teórico, sino también de las entrevistas. Y va a ser interesante cuando ustedes identifiquen los mecanismos de acceso para llegar al final a examinar si la víctima de feminicidio realmente enfrentan o no esos desafíos. Valoren este término, el no, porque casi no utilizamos, no lo escribimos en negativo, entonces ahí sí el maestro creo que también recuerda eso que lo vimos en algún momento, no es en negativo, sería de darle otra connotación al objetivo, pero se entiende la idea hacia dónde van. Entonces evitemos eso igual cuando ustedes construyan su supuesto teórico. Aquí la coma, perdón, vea que casi no se me escapan más el tema de las comas. Entonces recuerden, siempre después de los 3 puntitos va la coma. Y el maestro lo sabe porque fue su dolor de cabeza a mí en esta parte y no puede negarlo. Entonces, en eso, igual acá el tema del párrafo frase, veamos el unir las ideas o generar un párrafo principal con una idea adicional para evitarnos esa circunstancia. Tenemos este otro por aquí también. Son cuestiones, a mi parecer, de lo que he identificado, cosas ya más de forma. El maestro le dirá cuál es ese tema de fondo. Es acá también otro término, quitarle los paréntesis. O en lo subsecuente, para no decir en adelante, hay que cuidar también esa parte para que no se repita en adelante, en adelante. Entonces, ustedes pueden utilizar otro sinónimo para evitar eso en la redacción. Y nos quitamos esto de los paréntesis. Igual acá.
Yo les voy a subir este documento con estos elementos que les he mencionado. Y de allí quiero ver la justificación. Considero de que sí, hubo una mejora. Gracias, porque eso casi nadie lo hace, de incluir la bibliografía que han utilizado en el capítulo 1. Solo recuerden, cuando ya incorporen el capítulo 2, esta bibliografía no se corta, sino que es hasta el final. Es el único detallito por ahí. Y en la bibliografía, mis estimadas, cambia la estructura. Sí, yo sé, este es el borrador. Es apellido, sería García Portillo Amira y Díaz Rincón, Sandra Viviana. Tendríamos que hacer esa revisión nada más. Y recuerden el tema de del orden alfabético, porque ustedes colocaron primero la A, después se fueron a la S, después se fueron a la C, entonces es como una mixtura. Igual acá, en las abreviaturas, el tiempo que tuve, logré ajustarles algunas, porque CADH, CIDH, CN, corte, había una que estaba abajo, la otra tenía que estar un poquito más arriba. Cuidemos siempre ese tema de la parte ortográfica. Entonces, esas son mis apreciaciones, equipo. Creo que van muy bien. Se ve ya más claro el camino en cuanto a la delimitación de las víctimas indirectas y creo que va a ser realmente muy interesante el abordaje que ustedes desarrollen a posteriori. Ahora bien, si el maestro me lo permite de una forma muy puntual, porque esta reunión también podemos usarla o pueden ustedes usarla, y aprovechando que estoy con ustedes acá, en el tema de capítulo 2. Em, Recordemos que serían las dos categorías, lo digo por algo que vi ayer en una revisión. No perdamos nuestro timón. Para ustedes es el derecho de acceso a la justicia, que tienen que desarrollarlo. Ustedes, no puedo dejar de repetirlo, son el equipo que tiene más información. Entonces, el derecho de acceso a la justicia, la conceptualización y todos los aspectos. Primero, todo el abordaje doctrinal, no hagamos mixturas de un subir y bajar, porque al final confunden, no hay una claridad, no lleva una coherencia. Y en ese derecho de acceso a las víctimas, perfectamente pueden desarrollar la segunda categoría, que es la violencia feminicida. Ahí, cuando aborden la violencia feminicida, y queda también a apreciación del maestro, todo el abordaje del concepto, los elementos que comprende la violencia feminicida doctrinalmente, y ahí introducen la terminología o estos aspectos de las víctimas indirectas, para que quede claro al lector que vamos a comprender por víctimas indirectas, porque existen muchas definiciones, pero para ustedes especialmente, ¿qué vamos a entender por víctimas indirectas? Mi sugerencia, y creo que se les decía también en clase, no nos limitemos con 2 o 3 conceptualizaciones. Una de las cosas que enorgullece mucho escuchar cuando es la presentación de anteproyecto es cuando les dicen a los estudiantes, cuando era individual y equipos, la riqueza bibliográfica que se ve en ese capítulo a pesar de ser solo 30 páginas, pero tan ajustadas, tan claras las categorías, con unas fuentes de impacto, fuentes primeras, de primer impacto las fuentes y que son claras para el tema que ustedes están desarrollando. Entonces, desarrollan todo el tema doctrinal, posteriormente introduzcan el tema del marco normativo, que hicimos el ejercicio con ustedes en su momento, universal, el interamericano, la normativa nacional, siempre y cuando se vincule con su tema de investigación. Y por favor, por algo que vi también ayer, no coloquen datos estadísticos en la fundamentación teórica. Los datos estadísticos son para la situación problemática. Entonces hay que evitar ese subir y bajar y cada apartado tiene una razón de ser. Y aquí es la identificación de esos autores clave que han desarrollado estos 2 términos. Y otro aspecto también que pueden tomar en consideración, el tema de la jurisprudencia. Si van a utilizar como referencia, pueden hacerlo posteriormente de todo el marco normativo. Si hay alguna que otra referencia, incluyanla, que consideren ustedes que es trascendental para su temática. Y bueno, no vamos a negarlo, la sentencia del campo algodonero, pero hay otras también que tienen elementos muy importantes. Pueden ustedes hacer la mención. Ojo,
también una retroalimentación porque lo tengo fresco, entonces está haciendo el match antes que se me olvide. No vayan a colocar solamente, artículo 5 y ese es, o sea, el artículo 5 por ejemplo, de la CEDAW. No es esa la finalidad, es que ustedes hagan esa identificación. Perfecto, una tabla, todos aquellos estándares internacionales, por ejemplo, que están vinculados con su tema en la CEDAW, pueden presentarlos. O en el caso de que sean uno o dos, por ejemplo, de la Constitución, por mencionar algo, ustedes lo pueden parafrasear o siempre citarlo, porque si el maestro lo permite, cuando ya tengan ustedes capítulo uno y 2, perfectamente yo puedo como dicen en lenguaje coloquial, pasarle el sistema antiplagio para efectos de que ustedes conozcan cuánto es el nivel de plagio que tiene el documento. De conformidad a las revistas científicas, se permite únicamente un 5 o un 10%. Y hay documentos que incluso llegan hasta un 30, un 40, incluso 60%. Entonces ustedes tienen que tener ese cuidado porque recuerden también que el plagio está sancionado por la universidad y no queremos de que tengan un mal momento, por decirlo así, en ese aspecto. Por eso citen, recuerden siempre dónde han tenido esa información en unas fichas electrónicas o cita efectuada, realizarla al pie y si es necesario también en el apartado bibliográfico. Entonces, eso de mi parte, decirles que les felicito por el avance que han tenido. De mi parte, eso sería, maestro. Muchas gracias, maestra. Mm. Con respecto a la retroalimentación de contenido, vamos a generar un poquito de curiosidad. Bien, fíjense que primero quiero felicitarlas porque se nota el cambio en el documento, se nota que ya vamos en dirección a delimitar y a mostrar a partir de este capítulo cuál es nuestro objetivo, cuál es la delimitación y ya van teniendo sentido los objetivos que están al final con lo que estamos planteando como situación problemática. Aparte de algunas situaciones con las que hemos coincidido con la maestra respecto a las tablas, orden alfabético, etcétera, y algunas cuestiones de redacción, aparte de eso, yo encuentro un problema nada más en cuanto a que todavía dentro de la situación problemática es muy poco lo que estamos hablando sobre si en las sentencias que se han entregado como condena, estas contienen o no una reparación integral del daño. Entonces, si estas sentencias otorgadas, el 88,05% de las sentencias de condena contienen una reparación integral para completar todo lo que significa acceso a la justicia. Hay un apartado la página 11 que está en la justificación. En esta parte considero que acá se habla más de la problemática que en la problemática, que en la situación problemática. Como la justificación, en el párrafo segundo, dice, en el contexto de la violencia feminicida, de acuerdo al contenido del informe tal, se establece que este derecho se entiende como un proceso integral, multidisciplinar, etcétera, etcétera. Dice esto a partir del acceso a la justicia por medio del análisis, de la investigación. Entonces, como que aquí sí se explica un poco más qué es el acceso a la justicia, qué comprende el acceso a la justicia y cuáles son algunos problemas que se están teniendo con respecto a la pretensión fiscal
la pretensión penal. Entonces, tal vez esta parte podría reorientarse en la situación problemática, porque aquí es donde yo considero que falta agregar un poco más sobre el acceso, el verdadero acceso a la justicia. Porque todavía siento de la situación problemática, siento que el problema es la falta de estadísticas, porque se habla mucho de que falta estadística, que no hay estadísticas. Sí, ese es un problema, pero no es lo que vamos a investigar, sino que es parte de de los obstáculos que vamos a tener como para poder establecer un porcentaje cierto de condenas o de acceso a la justicia en cuanto a la posibilidad de acceder a un tribunal y a una sentencia condenatoria. Pero lo que de verdad vamos a analizar es si, a pesar de que logren acceder al órgano judicial y lleguen a una sentencia, o en el peor de los casos no llegan a una sentencia, entonces ver en esa parte que ya accedieron al tribunal, pero que aún así la sentencia o el acceso a la justicia es mediano, porque solamente tiene una justicia satisfactiva en cuanto a la sentencia condenatoria. Entonces, eso es lo que considero yo en cuanto a la delimitación, que probablemente ahí podríamos ampliar un poco. No sé si existirán algunos reportes, tal vez con la sociedad civil o algún otro reporte de la fiscalía, porque el último que se está citando es de 2021. Entonces, no sé si en eso o en algún informe de país, al MESECBI, existe alguna estadística respecto a las condenas, etcétera, etcétera. Ahí podríamos también ver esa parte. Maestra Emma. Gracias. Hay dos vías, creo, como sugerencia. Las memorias de labores. Veamos qué hay en las memorias de labores de esta institución y veamos la OIR, aunque no noten nada, siendo negativo, pero no noten nada, pero pidamos. ¿Por qué razón? Se fue, se desconectó la compañera. ¿Por qué razón? Dejan ustedes un respaldo que han solicitado, porque así tal cual, dice 2021, si yo fuera miembro de comisión, bueno, nadie de ustedes tuvo la suerte de que yo fuera miembro de comisión, han tenido ese espacio, pero yo sí les diría, ¿por qué no lo pidieron? ¿Por qué no solicitaron esa información? Tuvieron el tiempo. Entonces, háganlo, pídanla y sean lo más en la pluma fina en decirle, queremos los datos estadísticos, si quieren generar una línea del tiempo, por lo que menciona el maestro, 2021 ya están los datos, me imagino que es hasta diciembre, ¿no? Sí, ve, 2022, 2023, 2024 y hasta la colita del 15, por ejemplo, del 15 de octubre o ese periodo de 2025, pedir esos datos estadísticos, haciendo referencia que quieren a nivel nacional, háganlos trabajar a nivel nacional, que lo quieren para ese departamento o ese municipio, que desean un desglose, no sé, por edades o algo que ustedes desean conocer también, para que tengan más insumos. Y vamos a ver si les responden. Tienen ellos un plazo legal para responder. Si no lo hacen, bueno, nos queda a nosotros la evidencia de que se solicitó y poder seguir presionando para efectos de que ellos den la respuesta. Pero no se queden solamente con ese dato. ¿Que es complejo la parte oficial? Sí. Está la policía también, aunque existe una gran brecha en temas sí, de cifras, pero eso es lo enriquecedor, que ustedes evidencien que fiscalía, policía, no existe una, pero posteriormente, ¿verdad? Que no existe ese cruce de datos y genera unos vacíos o cifras negras o cifras grises. Entonces, por ahí podrían ustedes ver policía, fiscalía, em, ¿qué otro podríamos? El tema de los organismos internacionales. Veíamos, recuerdo, creo que era con ustedes, el informe de Amnistía Internacional, podríamos ver si hay algo.
el informe de, ahora que salió este, del 2024, el de informe de desarrollo humano, derecho a desarrollo humano, si mal recuerdo, podríamos ver ese. Y el tema del MESECBI, como dice el maestro, y saben que sería lo bonito, porque hay un lapsus, pero que se incorporara sugerencia, perdón, maestro, por tocar el contenido, pero la última observación que se realizó de parte de la CEDAW al Estado salvadoreño sobre el tema del feminicidio, que dijo, lo incorporan ustedes en la situación problemática y comienzan a dotar más de contenido lo que ustedes quieren hablar acerca del acceso a la justicia. Entonces lo veo de esa forma. Ahora bien, el acceso a la justicia, como ustedes están inclinando por las víctimas indirectas, sería interesante, lo hablábamos con el maestro antes de iniciar la asesoría, poder pedir esos datos de quiénes son los que han promovido este tipo de cosas, ¿verdad? Este tipo de proceso. Maestro, no sé, podría ser también el órgano judicial, tal vez, pedirle alguna data, pero con ese detalle para que ellas puedan obtener otra fuente y así, diferentes fuentes, confiando en Dios que todos lo tengamos y hacer un comparativo, ¿verdad? En la situación problemática de cómo es el acceso, de en sí que comprende el acceso, porque la clave acá quizás es también, aunque no lo vamos a decir en la situación problemática, pero ustedes ya tienen que tener definido qué vamos a entender por acceso a la justicia y qué va a consistir ese acceso a la justicia. Imaginemos, fueran 4 elementos del acceso a la justicia. Esos 4 elementos, mínimamente como miembro de comisión abogada del diablo, les diría, no lo veo en la situación problemática. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es adelantarse a esta abogada del diablo y decirles, no, ahí están. O sea, están los 4 puntitos que nosotras decimos que tienen que ver, o que son importantes para el acceso a la justicia. Entonces, por ahí creo que es un poco lo que yo les puedo sugerir y veamos esos informes que podrían apoyarles en esta parte. Nada más, señor maestro. Gracias. Muchas gracias, maestra. Efectivamente, eso es lo que falta en la situación problemática. Desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos podríamos retomar lo que para ella es el acceso a la justicia, también de la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Eh, Al determinar esos componentes, vamos a tener los parámetros para hacer el análisis de sentencias y poder ver si en esas sentencias está la condena, está la reparación, está otro tipo de medidas resarcitorias, de rehabilitación, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que delimitar, que es lo que hablamos desde la primera vez que las vi, que para ustedes va a ser el acceso a la justicia. Maestro, perdón. Entonces, en ese caso, sería ese otro de los puntos a solicitarle a la OIR de corte. ¿Cuántos son los casos sentenciados del tema de feminicidio, por ejemplo? ¿Y cuál es no ha logrado la sentencia? Que ustedes ya se decantaron por los sentenciados, pero pueden dejar, como decíamos en algún momento, en el tintero, ¿verdad? Ahí el elemento. Eso se me ocurría, maestro. Perdón. Perfecto, maestra. Porque imagínense que encontremos, bueno, aquí hay 11% de sentencias absolutorias. Si uno de los elementos de acceso a la justicia es una condena, en las sentencias absolutorias, desde ahí la absolución ya faltó al acceso a la justicia real. Solamente tuvo el derecho a que le tomaran el caso, la denuncia, investigaran supuestamente, y hay una sentencia. Agotó a nivel de país ese recurso, nada más. Pero todos los demás elementos del acceso a la justicia quedaron peor que el propio juicio. Entonces, eso es lo que falta determinar acá en la delimitación del tema. No obstante, ya está bien, muy, muy depurado. Ahora lo que falta es incluir esos elementos para que podamos decirle a la comisión, nuestra problemática es esta, porque aparentemente
las víctimas indirectas están teniendo acceso a la justicia y están siendo beneficiarias de una pronta y cumplida justicia porque han condenado a los feminicidas, pero ni siquiera aparecen en los requerimientos fiscales ni en la sentencia quiénes son los ofendidos, quiénes son las víctimas indirectas, y llega hasta ahí, a una sentencia condenatoria y en el mejor de los casos, a una condena en responsabilidad civil en abstracto. Que esa no se sabe si es daño moral, si es daño psicológico, si es daño emergente, lucro cesante, etcétera. Entonces, les recomiendo que bajo los parámetros de la Corte IDH y la Sala de Constitucional podamos plasmar en el planteamiento, en la situación de problema, cuál es para nosotros el problema en el acceso a la justicia. Entonces, irlo delimitando en esa parte. Otro punto que estaba revisando en la justificación, bueno, son cuestiones más de redacción, pero no siento que el objetivo de desarrollo más va para la situación problemática que para la justificación, pero ahí habría que ver cómo lo desarrollamos, porque entiendo, maestra, que el contexto hasta el momento de lo que yo vi, se está tocando el contexto. Primero, la justificación en cuanto a la justificación, es el derecho de las mujeres al acceso a la justicia, de las víctimas indirectas, quiero Ujú, decir. ujú. Entonces, luego está la academia, también está, bueno, en cuanto Mm, hace es que aquí también como que se mezcla el contexto con la justificación. Pero es una parte que les vale, si voy gusta, a mandar ahí en el documento. Sí, maestro. vale, en el caso de su comentario, maestro, o sugerencia de los objetivos de desarrollo sostenible, en apreciación personal, considero de que sí estaría bien de dejarlos en la justificación, pero como usted señala, es el tema de cómo lo vamos a redactar. Para hacer referencia que de conformidad a los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el número 5, se establece ese mandato a los estados para efectos de generar, por ejemplo, estoy ahorita parafraseando, políticas públicas que vayan orientadas a garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Podría, un ejemplo, hacer ese matiz y ahí podremos incluir nuevamente las observaciones que ha hecho la CEDAW al Estado salvadoreño para reforzar. Esto me dice los objetivos de desarrollo sostenible, pero tenemos acá a lo que está diciendo, sin repetir, ¿verdad? Que no sea la misma de la situación problemática, pero haciendo referencia a que ha dicho la CEDAW al Estado. Entonces podría quizás así, maestro, para que no sienta usted de que parece de que no mucho va ahí, hay que hacer el énfasis en la justificación de por qué es importante la investigación, a quiénes va a beneficiar y especialmente, como le hemos dicho, posee un enfoque de derechos humanos, ya no es a las mujeres, es técnicamente a ¿cómo se Víctimas llama? A las indirectas. víctimas indirectas a quienes se estaría beneficiando. Ahora bien, déjeme llegar ahí la duda que usted tiene sobre ese aspecto. Vaya, vemos acá en la justificación. Dice que la presente investigación encuentra su mayor justificación, quizás ahí yo le quitaría el tema de la justificación, son cositas de redacción. Em, y quizás ahí sí, es el orden, los objetivos de desarrollo sostenible, colocarlo arriba, pero recuerden que siempre tienen que citarlo el objetivo, pero ahí está citado, entonces podría ser de esa manera. El objetivo de desarrollo sostenible, bajamos a la convención o al Comité de los Derechos al comité de la CEDAW para efectos de que ustedes puedan dejar esa claridad esa es la base legal, normativa, que nos ha permitido o nos ha llevado a este momento tan especial. ¿Por qué razón? Porque el hecho es de sentar la base
imaginemos, desde la visión constitucional para después, o viceversa, y los estándares internacionales, posteriormente hacer esa introducción, quizás ahí sería de valorar un poco, y creo que es acertado el comentario del maestro, es mi apreciación, son dos visiones, el contenido, la mía metodológica, pero lo veo bien en el hecho de que aquí, primero la normativa, ¿ok? Después introduzco de una forma sutil que ha dicho la Sala de lo Constitucional que vamos a entender por el acceso a la justicia, podría ser. Después damos el siguiente paso, hacer referencia a que de conformidad a determinados estudios, o en el caso de la CEDAW, dice a partir de X observación, estas son las deficiencias que se presentan. Posteriormente, hacemos el atarrayazo en hacer referencia a que todos esos argumentos normativos, porque es la obligación como Estado, no solo Estado, academia, y ustedes como futuras maestras en Derecho de Niñas, Mujeres y Familias, están realizando este aporte para efectos es un aporte académico, beneficioso para las víctimas indirectas, posteriormente las víctimas indirectas a las instituciones que ustedes han delimitado en el contexto, posteriormente de esas instituciones también benefician a toda la sociedad en general porque les va a dar, imaginemos, insumos, van a construir o van a identificar esos desafíos que están causando obstáculos, que están siendo un obstáculo para el acceso a la justicia de las víctimas indirectas. Entonces, por ahí quizás, maestro, sería mi sugerencia a partir de su retroalimentación, de hacer como ese ajuste. Entonces, creo que es de subir algunos elementos y otros bajarlos y a valorar algunos en el sentido de cómo están redactados para potenciar que existe una justificación, que sí es importante el tema, que creo que esa es una a veces de las debilidades que tienen algunas investigaciones en que sí es muy lindo el tema, muy pomposo, pero la justificación es como, bueno, ¿y por qué vamos a investigar esto? ¿Cuál es lo relevante? ¿Qué es lo innovador que tiene? Y lo innovador de ustedes, señoritas, es las víctimas indirectas, porque de lo que yo recuerde, solo existen, bueno, muy pocas investigaciones de víctimas indirectas. Entonces ustedes tienen un nicho para trabajar acá. Creo, maestro, no sé si logro solventar ahí un poco con eso. Sí, muy bien, maestra. Efectivamente, eso es lo que estaba yo advirtiendo porque leyéndolo sentía que se dispersa demasiado en el objetivo de desarrollo, pero debería ser un poco más concreto que por qué es la justificación, por qué es importante esta investigación. Y si ustedes ya cuentan con esas observaciones que hace referencia la maestra del comité hacia el Estado de El Salvador, o los mismos informes donde dicen que sí hay casos, pero algunos todavía no han sido judicializados o están en investigación, qué sé yo. Todo este tipo de información les dan a ustedes un soporte que justifica por qué es importante investigar el caso para determinar esos desafíos que las víctimas indirectas han tenido para acceder a la justicia. Entonces, eso más de redacción, de colocar, pero considero que vamos en la línea, vamos en camino a terminar el capítulo 1, a completar esas partes nada más. Insisto, las felicito porque se nota el trabajo que han hecho. No sé si ustedes hasta el momento tienen algún comentario, queja, saludo. Sí, porque Gabriela apagó la cámara. Que- Adiós, digo. Es que mi internet hoy está bien fluctuante, que se cae y me saca de las reuniones. Pero respecto a todas las observaciones, bueno, yo tengo una duda primero respecto a lo de la forma. Cuando colocamos los conceptos en la parte del pie de página que mencionaba la maestra, nosotros realmente, yo estuve buscando en tesis que habían
y en esas había encontrado que únicamente, por eso es que no le pusimos la fuente en realidad, porque aparecía el concepto, digamos la palabra y el desarrollo del concepto. Entonces, de manera seguida de esa acotación, por así decirlo, tendríamos que agregar la parte de la cita, o cómo sería ya al momento de plasmarla en el pie de página. Vale, le comento. Como ustedes han colocado, veamos, voy a proyectarlo. Déjenme ver. Vamos a ver. Vamos a dar a buscar. Que sea más fácil. Ve. Misoginia era, ¿verdad? Sí, Misoginia. Ahí está. So- ahí está. La nota aquí. Vale. Es la número 5. Perdón. 8. 7. Aquí. La violencia caracterizada por la misoginia. Ahí está bien el numerito. Bien. La situación es acá. Ustedes comienzan misoginia, la. Entonces imaginemos que ellas fueron las que, el documento que lo extrajeron. Si fuera primera o segunda cita. Entonces tiene que ir acá, seguido, aquí. Imaginemos, vamos a ver, no me da a pegar. Pero tendría que poner aquí Rina, María y todo lo que conlleva. Y ustedes lo dejan citado aquí. Si es primera cita, completa. Si es cita corta, entonces la colocan como cita corta. Pero eso tendrían que hacer. Sí, mi estimada, le comento, el tema de hacer uso de otras está muy bien, de hacer uso de otras tesis, pero como han habido cambios en algunas cuestiones metodológicas, incluso de la visión de los trabajos, han habido ajustes, pero yo no le veo ningún inconveniente para que ustedes vean esos elementos y cuando tengan alguna inquietud, con el mayor de los gustos, por eso estamos acá, para apoyarles en este sentido. Pero eso es lo que pueden hacer para subsanarlo en este. Igual que veo que 2 veces citaron misoginia, ¿verdad? El pie. Ah, no. Nota el pie me sale 2 veces. ¿Por qué será? Ah, es que está aquí. Entonces, no hay problema. Y vemos acá incluso la terminología, femicidio. En su momento creo que va a ser necesario, maestro, la aclaración de que no es Exacto. femicidio, porque si ustedes van a incluirlo aquí, eso es para Guatemala. Para El Salvador es feminicidio, entonces tenemos que hacer la acotación. Si Espero bien haber eso, solventado su duda, mi estimada. si bien eso va en el capítulo 2, podrían hacerlo desde el Ujú. inicio, en la aclaración, desde el planteamiento de la situación problemática para que no se vaya a observar. Pero igual, si se leen los dos capítulos de ahí, hay que ir definiendo esa parte o mencionar que en El Salvador la ley lo menciona como feminicidio. De entrada ya decimos que El Salvador se menciona, se acogió el término feminicidio. Ya en el desarrollo del capítulo 2 ahí se amplía. Hay otra, yo les he mm, eh, mencionado en algunas ocasiones la observación general 33 que habla sobre la garantía de acceso a la justicia de las mujeres. Entre ellas está la facilidad de contar con tribunales cercanos, accesibles, etcétera, etcétera. Entonces, tanto esa recomendación como sentencias de la sala de la Corte Interamericana como sala de Constitucional les van a dar a ustedes esos elementos para que puedan mencionar lo que para ustedes es acceso a la justicia y qué es lo que va a guiar nuestra investigación. Y por eso luego vamos a llegar a justificar por qué es importante que investiguemos el derecho de las víctimas indirectas a acceder a la justicia. Dentro de esto, como mencionaba maestra Emma, de repente puede ser que tal vez la dirección en la corte hay una dirección de mujeres, se llama Dirección de Apoyo a Víctimas, algo así. También el Ministerio de Seguridad y Justicia tiene una oficina de apoyo a mujeres. Entonces, se me olvida cómo se llama específicamente. Mañana bueno, en el documento se lo voy a poner, porque por ahí lo tengo anotado. La oficina
que brinda cierto tipo de asistencia a víctimas, mujeres, incluso con apoyos económicos y psicológicos. Entonces, todo este tipo de oficinas puede ser que cuenten con algún tipo de estadísticas que nos puedan venir a apoyar y evidenciar nuestra problemática de si, si las víctimas indirectas están consiguiendo acceso a la justicia. Perdón. Si tienen algún otro comentario, alguna pregunta. Bueno, yo solo tengo una más, pero esa es de las observaciones que se nos habían dejado en el documento, porque nosotros habíamos agregado uno de los ODS que era el número 16, cuando habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Entonces, uno de los comentarios que se nos hacía era respecto a la pertinencia de incluir en la parte de la justificación este objetivo. Nosotros lo veíamos desde el punto de vista del derecho de acceso a la justicia a partir de profundizar en las instituciones, ¿verdad? En el funcionamiento de las mismas. Entonces, no sé, respecto a ese objetivo, ¿qué sugerencia nos pudieran dar? Porque nosotros lo habíamos tomado desde ese punto de vista y como hablábamos de incluir respecto a lo del derecho de acceso a la justicia, nosotros en el documento que les enviamos habíamos suprimido este objetivo, pero nos quedó la duda, ¿verdad? Para recibir los comentarios respecto a la pertinencia de este. Perdón, pero es que no entendí la parte. Voy a proyectar el documento. Ahí disculpen el Es lapsus que mental. en el documento, Ajá, en la última que nosotros les enviamos, suprimimos esa partecita, porque era una de las observaciones, que en la parte de la justificación nosotros habíamos mencionado dos objetivos, el número 5 y también habíamos mencionado el 16. Entonces, en este 16, que es relativo a paz, justicia e instituciones sólidas, habíamos retomado una de las metas, que era crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Entonces, nosotros lo habíamos tomado quizás desde el punto de vista del derecho de acceso a la justicia. El punto es que no sabemos si tal vez incluirlo en la parte de la justificación bajo esa línea o únicamente nos quedamos solo con el número 5. le voy a decir mi apreciación, porque yo así ya lo he hecho, pero eso queda muy a criterio de ustedes. Usaría los dos, porque uno es orientado a las mujeres en estas líneas de trabajo que usted ya lo dijo muy bien. Y esa otra es por el acceso a la justicia. ¿Cómo usted, Estado, porque así lo dice incluso los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está trabajando para lograr ese acceso? Ok, me acuerdo, existe una página nacional, no sé si funciona todavía, pero en aquel entonces estaba, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esa página presenta los avances que se han tenido respecto de estas metas que usted ha dicho. Sería interesante revisarla si hay algo sobre el tema del acceso a la justicia y toca, aunque sea una pincelada, del feminicidio. Yo los dejaría los dos para hacer esa solidez a posterior cuando estén en el capítulo 4 de abarcar las dos líneas, pero no ser maestro. A partir de su expertise, si cree que es lo más idóneo o solo nos quedamos con una. Bajo los mismos parámetros que mencionaba del otro objetivo, sin desprestigiarse mucho en ese apartado, porque este también se podría poner como parte del fundamento teórico, desarrollarlo ahí. Y acá una mención concreta de ambos objetivos para decir, estos objetivos justifican que se investigue el derecho de acceso a la justicia porque ya vamos a traer desarrollado qué significa acceso a la justicia. Y eso le dará sentido
de utilizar tantos objetivos de desarrollo para completar la idea y darle mayor soporte y sustento a nuestro planteamiento. Entonces, pueden utilizarlo de esa forma, considero, y a medida que vayamos desarrollando la investigación, incluso puede ser que incluyamos otros objetivos u otros conceptos que sean necesarios desarrollar. Muchas gracias. Entonces vamos a considerar incluirlos bajo esas sugerencias que ya nos han dado. Y pues de mi parte creo que esas serían como las únicas dudas que sí me habían quedado. Yo personalmente, por el momento no recuerdo bien la duda, porque eso, lo que Gabriela dijo, incluso lo dejamos así como que hay que recordar, mencionar eso. Igual con lo de las citas, que ya nos lo aclararon porque teníamos esa duda también de si debíamos poner el concepto así tal cual en la cita o no. Y referente a la página que estaba mencionando, maestra, se llama el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible. Esa Ya es. desde el 2023 no ha sido actualizada. 2023 fue la Barbaridad. última actualización que... Mm, pero es el 2023, ¿verdad? ¿Tienen datos del 2021? Podrían dejar como el 2023, podríamos decirlo. Y posteriormente, ¿qué nos refleja? Ya cuando lleguen al capítulo 4 les refleja que lastimosamente no se está trabajando en las metas de la Agenda 2030. Porque, si no mal recuerdo, en ese año fue que se dijo que los ODS fuera hasta un docente, por ahí un amigo me dijo, mira, deja de hablar de los ODS. Entonces, por ahí va la línea. Por ello ya no Ahora, hay sí. datos. Ya dice el clic. Así es, Mejor dejémoslo así con los ODS. muchos objetivos no están siendo tomados en cuenta, no se está trabajando. Pero bien, chicas, no sé, yo considero que vamos por buen camino, ánimo, están teniendo resultados en vías a completar este capítulo 1 y a medida que vayan construyendo el muñequito, van a ir dándole, viendo ya, definiendo ya esos rasgos de la investigación, lo que lo va haciendo único de otras investigaciones, le va dando su propio sentir y espero yo pues que tengamos un final exitoso en cuanto a la construcción de este capítulo. Si no tienen otras consultas o comentarios, iríamos concluyendo la reunión. Maestra Emma, si tiene algún otro comentario. Solamente sería la siguiente sesión, primero Dios, el 22, perdón, de octubre. Sí, Les dejaríamos el enlace de entrega. Le voy a apoyar ahí, maestro, con el enlace de entrega. Usted subiría la retroalimentación mañana. Yo subiría sí. este documento también, el que les he mencionado, porque ya lleva el ajuste de la tabla. Y nosotros leeríamos el documento previo a la sesión del 22, que esa sesión debería de ser, sugiero, ya como el culmen de este capítulo 1 para comenzar a hablar un poquito más del capítulo 2. Quizás ahí, si les parece, si lo toma bien, voy del perfil, les voy a retomar el perfil y discutimos esa, porque fue el primer paso que ustedes dieron de capítulo 2 para que lo veamos y ahora con una reorientación que han efectuado y con unas cuestiones un poco más frescas, podamos verlo de otra manera y, y si les parece, ¿verdad? Generar como el esquema de qué debería de llevar y qué no debería de contemplarse en este capítulo, parecido a unos elementos que les mencioné en esta ocasión, si están de acuerdo, maestro. Dice Gabriela y Muy Ivana que bien. si ganamos las mujeres, Sí. entonces ya no le... Me uno a su sentir. Sí, Gracias. de acuerdo, de acuerdo. Esa es la democracia todavía. Así es.
Aquí nos guiamos por esos valores. Bien, agradezco mucho su asistencia. Espero verlas la próxima reunión, el 22. Y yo les estaría subiendo el documento el día de mañana. Y pues, maestra Emma crearía el enlace para que ustedes suban el documento el día martes, antes de que amanezca el siguiente día. Y así pues vamos avanzando. Las felicito, sigan trabajando y cuenten con nuestro apoyo. Pasen feliz noche. Voy a detener la grabación.